Y para empezar, vamos a decir que en el fondo este va a estar compuesta, ¿cierto?, de vías en fondo respiratorias superiores, ¿ya? Vamos a hacer un repaso nomás, ¿ya? Ya que vamos a tener las fosas nasales, por ejemplo, ya que su función pues, puede ser la filtración, humidificación y el calentamiento del aire. Para eso, antes de ingresar vamos a, a los pulmones, ¿ya? Van a haber diferencias específicas, ¿ya? Por ejemplo, pliegues etmoidales mucho más desarrollados en perros, por lo tanto tienen una mayor capacidad olfativa, ¿ya? Y algunas particularidades, por ejemplo, en los equinos, que eso yo se lo he dicho en otras clases, ¿ya? Que tienen o son res- respiradores nasales obligados, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta también, ¿ya? Tenemos también los senos paranasales, ¿ya? Que son más extensos tanto en equinos como en bovinos, ¿ya? Son un poco más reducidos en carnívoros, y lo cual tiene cierta importancia clínica en ciertos procesos infecciosos, ¿ya? Realmente uno va a ser más extenso que otro, ¿no? La laringe y la faringe, ¿ya? También tienen adaptaciones específicas según la especie, ¿ya? Van a haber variaciones también en la longitud del paladar blando, de todas maneras, ¿ya? Lo que tiene cierta importancia en el síndrome braquicéfalo, ¿ya? Para que eso también en la clínica tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Dentro de la clínica, que no es lo mismo, por ejemplo, hacer una, una cirugía, por ejemplo, ¿ya? En un braquicéfalo como en un dolicocéfalo, ¿ya? Son, son, son como especies, digamos, distintas, ¿ya? Que distintas, van a tener distintos requerimientos claro, son mayor riesgo, ¿ya? Quirúrgico, riesgo anestésico. Aquí solamente un esquema, en el fondo, para que puedan ver los senos, ¿ya? Los senos paranasales, ¿cierto? Los senos, la cavidad nasal, ¿cierto? Cavidad bucal. Es solo para que se hagan solo un esquema de cómo está dispuesto, en el fondo, con lo que los senos, laringe, las fuerzas culturales, por ejemplo, ya, la tráquea, hasta que llegamos ya a lo que es bronquios, alveolos y los pulmones en sí, ¿ya? En el, en la foto que estaba ahí antes, ya, es un caballo que se presenta, digamos, con cierta frecuencia, y son los caballos sangradores, ¿ya? Que por aumento, ¿cierto?, en la impresión, digamos, se puede producir paso de sangre, digamos que hay una ruptura en los capilares sanguíneos, los cuales va a hacer que esta sangre después sea eliminada vía nasal, ¿no? Esto obviamente es una condición que lo va eh, a coartar un poco su, su función reproductiva, ¿ya? Con esto un caballo no puede continuar corriendo, por ejemplo, ¿ya? Así que es un tema que es para considerar en esto del sistema respiratorio, de todas maneras, ¿ya? Aquí es solamente esto una endoscopía de la vía respiratoria, cuando se puede ver que hay un sangrado, cuando así efectivamente es lo que nosotros vamos a ver cuando se examina un caballo que ha tenido algún sangramiento nasal, ¿ya? Y tenemos que ver si es de vías eh, superiores o de vías inferiores, ¿no? Para descartar, por ejemplo, si son golpes, si fue otra causa que está en las vías más externas,
no al interior o a nivel pulmonar. Eso sería lo que estaría eh, cambiando el diagnóstico y también cambiando el pronóstico, de todas maneras. Luego de las vías respiratorias superiores, vamos a encontrarnos con las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Donde empezamos con la tráquea, ¿ya? Que también vamos a tener distintas variaciones en longitud, en diámetro, según la especie, ¿ya? También van a haber diferencias en el número de anillos cartilaginosos, ¿ya? Y donde entran a ser importante aquí el músculo braquial dorsal. Luego, en el fondo, es- en el fondo, este músculo braquial dorsal, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Es una, eh, es un músculo liso en el fondo, ¿ya? Eh, que se ubica en la pared dorsal de la tráquea, ¿ya? Donde va a ir uniendo, ¿cierto? Los extremos libres de los cartílagos, de los anillos cartilaginosos, ¿ya? Esto tiene una importancia funcional, ya que va a ir regulando cuál va a ser el diámetro traqueal, ¿ya? ¿Cierto? Al contraerse va a estrechar el diámetro, ¿cierto? Y al relajarse va a permitir que este diámetro se expanda, ¿ya? Esto, por ejemplo, este ajuste, ¿ya? Va a ser fundamental para controlar la resistencia al flujo de aire, especialmente en especies que van a necesitar, ¿ya? Cambios rápidos en la ventilación, ¿ya? Ahora, también esto va a mantener un mantenimiento en fondo de la presión intratraqueal, ¿ya? Un tono basal en el fondo contribuye a que la tráquea mantenga su forma, ¿ya? Y que en una respiración forzada, esta no colapse tampoco, ¿ya? También cuando este músculo braquial dorsal, ¿ya? Que tiene, tiene una función bastante, bastante importante en el proceso de la tos, ¿ya? Aquí en el fondo este músculo, en el proceso de la tos, se va a contraer, ¿ya? Con el fin de aumentar la presión intratorácica, ¿ya? Por lo tanto, se va a generar un flujo de aire más potente, ¿ya? Al expulsar, facilitando así que se puedan expulsar secreciones, cuerpos extraños, por ejemplo, ¿ya? Esa va a ser como la importancia de este músculo braquial dorsal, por si, por si nos acordaban un poco en fisiología. Luego de la tráquea nos vamos a encontrar con el árbol bronquial, ¿ya? Que son en el fondo ramificaciones, por eso se llama árbol bronquial, y estas ramificaciones son específicos dependiendo de cada especie, ¿ya? Van a haber diferencias en el grosor de la capa muscular, variaciones en la distribución también de glándulas mucosas, entonces eso va a ser la diferencia. Eh, Luego vamos a ver un poco lo que es la mecánica respiratoria, ¿no? Aquí tenemos que van a participar distintos músculos, ¿ya? Por ejemplo, el diafragma, que va a ser el músculo principal que va a actuar en todo el proceso respiratorio. También los músculos intercostales, ¿ya? Y algunos músculos accesorios que tienen alguna importancia en patología, ¿ya? También, dentro del mecanismo de la respiración, tenemos las presiones, ¿ya? Las presiones respiratorias, presión pleural, la presión alveolar también, y esta va a ser
va a ser diferente entre las distintas especies. Ventilación pulmonar. Esto va a haber una variación, ¿cierto? También, ¿ya? De volúmenes y capacidades, ¿no? ¿Ya? Y dependiendo el tamaño y la especie. Por ejemplo, van a haber también adaptaciones específicas, por ejemplo, en caballos que están destinados al deporte, ¿ya? Que tienen, bueno, ciertas adaptaciones y están adaptados, ¿ya? Son en fondo atletas, ¿ya? Aquí eh, las frecuencias respiratorias normales, más o menos, ¿ya? Van en un rango, por ejemplo, un bovino entre 10 y 30, equinos 8 a 16, ¿ya? Caninos 10 a 30. Acuérdense que siempre es un rango. Entonces, nosotros en la clínica tenemos que saber evaluar, entonces, si esa diferencia de rango puede ser eh, causante de alguna patología o que esa diferencia esté causada por alguna patología. Entonces, pues, es importante conocer ya, y no cualquier desviación en estas frecuencias, se puede decir normales, ¿ya? Van a decirnos o nos van a decir que hay alguna patología. Por eso es súper importante en este caso todo lo que es la clínica. Para ver, ¿ya? Aquí también dentro de la mecánica de la ventilación, ¿ya? Vamos a ver que existen unas propiedades mecánicas del sistema respiratorio, ¿ya? Por ejemplo, que es la distensibilidad o el compliance pulmonar, ¿ya? Y esto en el fondo es cambio de volumen por unidad de presión. Y estos valores van a variar por cada especie, obviamente, esta extensibilidad. Y a la vez, también esta extensibilidad se va a ver alterada por ejemplo, por la edad, ¿cierto? ¿Ya? La posición corporal. O sea, no es lo mismo un decúbito costal que estar en el fondo decúbito external o estar pequeño, por ejemplo, o un decúbito dorsal. Patologías pulmonares también que hagan que esta compliance o esta disponibilidad varíe, ¿ya? Y el tamaño del animal también cuando es un punto que va a variar esta- estas propiedades mecánicas del sistema respiratorio. Vamos a ver. También va a haber una resistencia de las vías aéreas, ¿cierto? ¿Ya? Que van a ser, que están, cuando van a haber unos factores determinantes, como por ejemplo el diámetro que tengan las vías aéreas, ¿ya? Van a tener mayor o menor resistencia sobre el aire, la longitud también del tracto respiratorio, ¿ya? También nos va a hacer que haya mayor o menor resistencia, flujo del aire, la viscosidad del aire también, de todas maneras, ¿ya? Y como les decía, va a haber diferencias entre especies, ¿ya? Por ejemplo, en equinos va a haber una mayor resistencia por la longitud del tracto respiratorio, ¿ya? Eso en el fondo, mientras más largo, va a haber una mayor resistencia al paso del aire, ¿ya? Va a ser menor en pequeños mamíferos, ¿ya? Y en animales braquicéfalos, ¿ya? Va a variar también dependiendo de cuánto va a ser eh, la compresión que ejerce el paladar para que haya esta resistencia. Ahora, tenemos en sí, como para seguir cortando un poco esto, ya el trabajo respiratorio en sí. Esto tiene ciertos componentes, ¿ya? Que van a ser importantes dentro de los mecanismos respiratorios. Está uno, el trabajo elástico, ¿cierto? Que nos va
que tiene harto que ver con el compliance pulmonar, ¿ya? El trabajo resistivo, o sea, la resistencia a que haya este ingreso, este ingreso de aire a presiones, y es activo, ¿ya? El trabajo inercial también, ¿ya? La eficiencia energética que tenga el proceso respiratorio. Y ¿cuál es otro punto para tener en cuenta acá? La influencia de la conformación anatómica, lo que estamos viendo, diferencias, por ejemplo, sobre todo en los animales bicéfalos, en los caballos que tienen un tracto mucho más extenso, mucho más largo, ¿ya? Todo eso va a hacer que haya un distinto trabajo respiratorio, ¿ya? Ya sea en distintas especies y en distintos individuos también, ¿ya? Van a haber también adaptaciones específicas, obviamente, igual que nosotros, están más adaptados, por ejemplo, a la altura, adaptados a, a- a- a un trabajo más fuerte, en el caso de los perros atletas, los caballos atletas, ¿no? En carrera. Y esto tiene que ver también, o hay alguna relación que tiene ciertas implicancias clínicas, ¿ya? Por eso, dentro de la anamnesis, nosotros debemos conocer o debemos consultar cuál es el uso del animal, qué se está haciendo, si es deportista o no, porque eso ya nos va a ir variando, sí o sí, cuál va a ser nuestro enfoque clínico que le vamos a ir dando a un caso X. ¿Ya? Pero tenemos que conocer todas las, todas las, eh, todas las implicancias que esto puede tener, ¿ya? Dentro del sistema respiratorio. No es lo mismo un caballo que está en reposo a un caballo que es deportista. Obviamente va a tener un, un distinto enfoque, de todas maneras. También va a haber en el fondo ciertos volúmenes, ¿ya? Y capacidades que van a ser específicos, que van a estar fondo catalogado en sí para cada especie, ¿ya? Ejemplo, el volumen corriente, ¿cierto? El volumen de reserva respiratoria, todos estos datos que nos van a, el volumen residual también, ¿ya? Y cuál es la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Todos estos volúmenes van a ser específicos cada especie e incluso de repente para cada individuo, ¿ya? Por lo tanto, insisto, como en otras clases que hemos visto, que si bien hay una generalidad entre una especie, ¿ya? También van a haber diferencias individuales y van a ser que nunca un caso, en este caso respiratorio, sea igual a otro. Siempre va a haber alguna diferencia. Ejemplo, algunos valores de referencia, para que los tengan ahí como para que vean que existe distintos valores, ¿ya? Tenemos equino, el bovino, canino en el fondo, ¿ya? Esto habla del volumen corriente de aire, ¿ya? Y la capacidad vital. Tienen distintos valores dependiendo de la especie, ¿ya? Y también tienen rangos, ¿ya? Rangos entre la misma especie. Entonces, y para que vean que esto cambia en el fondo de una especie a otra. Va a ser lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que otros van a actuar dentro de la eh, eh, aparte, ¿qué otros sistemas van a actuar dentro de este proceso respiratorio? El grupo respiratorio dorsal, el ventral, ¿ya? El centro neumotáxico, ¿ya? Y el centro amniótico. Todo esto van a estar controlados, ¿cierto? Por el sistema nervioso. Entonces también van a ir actuando, ¿ya? Estos puntos a cuál va a ser el mecanismo respiratorio, ¿ya? También
van a haber quimioreceptores. Por eso que les decía yo que cuando hay, por ejemplo, una, una acidosis metabólica, ¿cierto? Se va a producir un cambio en la frecuencia respiratoria, ¿ya? Por esto que son los quimioreceptores que van a ser más sensibles, así, así los gases sanguíneos tienden a hacerse más ácidos por fondo, o más ácidos, ¿ya? Entonces eso también va a estar regulado por o va a influir en toda nuestra mecánica respiratoria, ¿no? Entonces tenemos distintos factores que nos van a hacer variar am, todo esto, toda esta mecánica, toda esta respiración, ¿ya? También van a haber quimioreceptores periféricos, que van a ser los cuerpos carotídeos, los cuerpos aórticos, que, que van a responder, ¿ya? A presión de oxígeno, presión de CO2, ¿ya? Y el pH. Entonces, todo esto también va a influir sobre cómo se va a manifestar el ritmo, la frecuencia respiratoria. Entonces, como ven, tenemos altos factores que nos pueden influir, ¿ya? Esto mismo, lo que decíamos el otro día de la acidosis metabólica, ¿ya? Que estamos viendo un tipo de caso, ¿ya? Y nos va a traer consecuencias a nivel respiratorio, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de respiración? ¿Qué es lo que nos va o qué factores nos pueden alterar esto? ¿Y cómo lo podemos también nosotros revertir en la clínica? ¿Cómo lo podemos, en el fondo, hacer que sean valores un poco más normales o más estables, ¿ya? También van a haber adaptaciones, ¿ya? Sobre todo al ejercicio, ¿ya? Ejemplo, ¿ya? Cambios ventilatorios, aumento de la frecuencia. Obviamente, esto si aumentamos el ejercicio, va a haber un aumento de la frecuencia, ¿ya? También va a haber aumento también del volumen corriente en el caso de, de un animal que esté sometido a ejercicio, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro también, que no va a ser lo mismo como hacer un examen del sistema respiratorio, que es que un animal que viene saliendo de ejercicio, ya, o se vino corriendo, o lo fueron a buscar en el fondo a, a rodear un pequeño de bovinos, llegaron, obviamente hay que darle un tiempo, dejar que se respire, por ejemplo, ¿ya? Y va a haber también una optimización en la relación de lo que es ventilación y perfusión, ¿ya? Lo cual va a ser súper esencial, muy básico, para asegurar un intercambio gaseoso eficiente, ¿ya? Cuando la ventilación y la perfusión, en este caso V y Q, ¿ya? van a, eh, se equilibran, ¿cierto? El oxígeno va a llegar adecuadamente a los alvéolos, sangre capilar, va a haber una oxigenación, ¿ya? óptima, ¿ya? Eh, una, eh, Como ejemplo, una relación aquí entre B y Q, entre, entre ventilación y perfusión, ¿ya? Debería tender a uno, ¿no? Uno debería ser fisiológicamente ideal, ¿ya? Que es suficiente aire y suficiente sangre para que haya este intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, eh, ejemplo, dentro de esto mismo, ¿ya? Va a haber una distribución también, ¿ya? distinta del flujo, ¿ya? Que esta va a estar influida por la gravedad. de todas maneras. Entonces,
por ejemplo, en animales cuadrúpedos, ¿ya? Las regiones ventrales del pulmón van a recibir más perfusión, ¿ya? Y las dorsales van a recibir menor perfusión, ¿ya? Entonces, el organismo va a ajustar el flujo para evitar que haya zonas sobre perfundidas, ¿ya? Y sin ventilación, por ejemplo, ¿ya? Eh, eh, También, por el fondo, va a haber una distribución regional, ¿ya? De la ventilación, que también va a estar influida por la gravedad, ¿ya? Y por las propiedades mecánicas del pulmón también, ¿ya? Por ejemplo, otra vez en cuadrúpedos, ¿ya? Las regiones ventrales van a ventilar mucho mejor, ¿ya? Entonces, eh, eh, y, y esto, hay mecanismos que van a ser de regulación, ¿ya? Que esto van a ser mecanismos activos, como por ejemplo alguna vasoconstricción pulmonar, ¿ya? En las áreas más ventiladas, los vasos pulmonares se van a contraer, desviando sangre hacia zonas que están mejor ventiladas, por ejemplo, ¿ya? Eh, y esto obviamente va a ser fundamental para asegurar una buena, que haya una buena, digamos, para evitar, ¿ya? Que haya, que la perfusión ocurra en alveolos que estén poco oxigenados. Por eso, se van a contraer pasos para que estos lleguen realmente a zonas donde están bien oxigenados, para que haya un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Eh, Recordémonos también que el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Va a regular también el tono bronquial y el vascular. Por ejemplo, si hay un alto nivel de CO2, va a haber una broncodilatación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso va a ser mediado por el sistema nervioso, ¿ya? Autónomo, para que lo tengan ahí en consideración. También, bueno, estos van a haber cambios circulatorios, cuando ya va a haber aumento del gasto cardíaco también para que haya mayor perfusión y mayor intercambio gaseoso, ¿ya? Como les explicaba, hay una redistribución del flujo, ¿ya? A las zonas que están más, más ventiladas y menos ventiladas. Y claro, obviamente esto va a afectar la, el, el intercambio gaseoso a nivel capilar, de todas maneras. También van a haber adaptaciones que se van a ver estas a largo plazo, obviamente, ¿ya? Cambios estructurales, aumento de capilares, en los casos en que sea necesario, ¿ya? Ciertas modificaciones enzimáticas, ¿ya? Cambios de fibras musculares, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que haya en el fondo algunas mejoras funcionales, sobre todo en la eficiencia de ventilación, ¿ya? Capacidad de difusión y la tolerancia al ejercicio, ¿ya? ¿Esto en qué se ve? Cuando uno parte, ¿ya? Con un animal, o el ejemplo uno mismo, por ejemplo, ¿ya? Cuando empieza a hacer ejercicio, ¿ya? Te das cuenta de que el ejemplo está faltando el aire, como se dice, ¿ya? Y luego de que más ejercicio, y esto se hace más rutinario y más a largo plazo, te das cuenta de que ya va a aumentar la capacidad pulmonar, ¿no? Aumenta la capacidad de ventilación y de perfusión. Esto es lo que se llama adaptaciones a largo plazo, ¿ah? Para que ustedes lo tengan también como a ese nivel. Lo que veníamos a cumplir ahora, ¿ya? En la regulación del pH y el equilibrio ácido-base va a repercutir súper puntualmente en el sistema respiratorio, ¿ya?
porque en el fondo esto va a haber una respuesta, ¿cierto? A algunas alteraciones metabólicas. Ujú. Y como lo veíamos en las clases, va a haber una alteración en la frecuencia, por ejemplo, y, y la amplitud de del ritmo respiratorio. ¿Ya? Y aquí también va a haber, no se va a meter el sistema renal, ¿cierto? Va a haber manejo también de carbonato, va a haber un montón de cosas más, pero en sí, que tengan claro de que cualquier cambio que haya en la presión de oxígeno, en la presión de CO2, ¿ya? O alteraciones metabólicas van a influir en todo lo que es el ciclo respiratorio. Acá, por lo que teníamos diciendo. Acidosis respiratoria, ¿ya? ¿Cuáles son sus mecanismos compensatorios? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En este caso, como les decía antes, ¿ya? Al tiro se ve alterada lo que es la frecuencia, ¿ya? Y amplitud respiratoria, de todas maneras, ¿ya? La alcalosis también nos va a incluir en el mecanismo de la respiración. Eso, un tema como en general, ¿ya? Para que tengan que le echen también una repasada a lo que es fisiología respiratoria, ¿ya? Para entender un poco más cómo, vamos a actuar, ¿ya? Con ciertos medicamentos en el sistema respiratorio, ¿cierto? Aquí, los fármacos que vamos a actuar o que vamos a utilizar en el sistema respiratorio, ¿ya? En general, tenemos lo que se llama analépticos, ¿ya? Analépticos respiratorios. Esto eh, eh, va a estimular, ¿cierto? El sistema nervioso central, ¿ya? Con una excitación del centro respiratorio como efecto secundario, ¿ya? Se usa, por ejemplo, en apnea prolongada. Uno de los ejemplos que más tenemos, que es más común, que pueden conocerlo, es el Proxapram, ¿ya? Que por eso se llama analéptico respiratorio, ¿ya? Uno va a hacer que se active en el fondo todo el mecanismo respiratorio, ¿ya? Luego por ejemplo, una apnea profunda, ¿ya? Esto se da a todos los cachorros. Cuando nacen en el fondo con hipoventilación o con apnea o oxapam, eso ya va a estimular todo el ciclo respiratorio. ¿Ya? Bu- bu- Doc, Sí, consulta, ahí en los analépticos está el Viviram, sí, sí, por ya, ejemplo. porque el Viviram generalmente se le coloca a los cachorros que es como para activar como el centro respiratorio, como ay, se me olvidó la palabra, pero hace que comiencen a respirar por sí solos. Sí, sí, pues claro, este en el fondo es el Priviram, ¿cierto? Ujú. Es un panaléptico, ¿ya? Ya, Y que el principio activo es el Oxapram, sí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya. es una solución, un sujeto inyectable, ¿cierto? Que va a estimular la respiración a nivel de qué? De los quimioreceptores carotídeos, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Y ahora, en dosis mayores, ¿ya? En una Ujú. dosis mayor va a actuar directamente en el centro respiratorio, en el sistema nervioso central. Pero, pero ¿qué va a ser en el fondo a nivel de los quimioreceptores carotídeos? Ahí es la principal en el fondo, eh, acción, Ya, ¿ya? claro. Entonces, su acción principal, ¿cierto? Va a ser mejorar, como decías tú, o activar la ventilación en ciertos animales que tengan intervención respiratoria, ¿ya? Ejemplo, secundaria anestesia, ¿ya? O en neonatos, ¿ya? Que estén reprimidos, ¿ya?
Eh, ejemplo, anestesia con qué? O sea, en el fondo, ¿cierto? Barbitúrico, glicina también, ¿ya? Puede producir esta, esta baja en la respiración, Hay ¿ya? pacientes que hacen apneas por propo también. También, sí. Sí, Hay entonces, muchos es como, braquicéfalos que ha pasado que hacen apneas por propofol. sí, sí, entonces hay que tener, pero es un analéptico que se Ujú. usa harto, ¿ya? Que usa y harto todo el mundo para, para más que nada en la parte en cachorro, ¿ya? Se ve Eh, harto y en la parte también quirúrgica, ¿ya? ya, gracias, Doc. Sí, ¿ya? Eh, Con este sí, ojo, porque hay que tener cuidado porque, porque el estímulo excesivo puede producir taquicardia, ¿ya? O hipertensión también. Pero en general se usa en formas puntuales. Así que eh, no debiera llegar a eso, ¿ya? Sí, no, generalmente, por lo menos en mi caso, se usa en urgencias y se usa cuando hay cesárea, Sí, sí, para porque los ahí ya cachorritos salen de más meses. reprimidos. Sí, Salen mucho más reprimidos que en forma normal. claro, ahí No, como que se utiliza. es de gran ayuda, es Ujú, súper ayuda. sí. Otro de los fármacos que vamos a usar en la parte clínica de nosotros, otros van a ser los broncodilatadores, por ejemplo, ¿ya? Que van a estimular la relajación y la dilatación del músculo liso de los bronquios, ¿ya? Salbutamol, ¿cierto? El albuterol, todo esto que nos van a producir este efecto de broncodilatación, ¿ya? Otro grupo que vamos a ver van a ser los mucocinéticos, ¿ya? O sea que nosotros vamos a usar para eliminar o para movilizar ciertas mucosidades en el sistema respiratorio. ¿Ya? Por ejemplo, mucolítico, ¿ya? Que esto va a disminuir la viscosidad, ¿ya? De secreciones, ¿ya? Porque rompen enlaces de mucoprisacáridos, ¿ya? La amlodipina, por ejemplo. Súper, ¿ya? Dentro de estos mucos soviéticos también hay otro grupo que son los expectorantes, ¿ya? Que disminuye la adhesividad y la tensión superficial de las secreciones en bronquios, ¿ya? Para que permita rápidamente su salida, ¿ya? Por medio del mecanismo de la tos. Doc, Y, en el caso de los mucolíticos, ¿ya? tengo entendido y lo último que escuché fue que ya no se estaban utilizando mucho porque han generado mucha broncoaspiración. Ya, Al sí, licuar el mucus, el animal puede aspirarlo y genera neumonías por aspiración. sí, sí. Mira, es un riesgo, ¿ya? Ujú, Y que es como bien cierto, ¿ya? Pero, a ver, ¿deberías tú utilizarlo o según mi visión clínica, criterio. Ujú, ¿ya? Cuando el moco es excesivo, ¿ya? Cuando es mucho, ya, ¿ya? Porque obviamente la tos tú tienes, es un signo que hay que dejarlo, ¿verdad? ¿Ya? claro. Para eliminar, ¿cierto? Pero, Mm, pero puede llegar en el fondo a un punto donde esta mucosidad es excesiva, ¿ya? Y en el fondo va a comprometer la ventilación y la claro, oxigenación, ¿ya? Entonces ahí obviamente es, eh, es como hacer el mal menor, ¿cachai? ¿Ya? Pero, pero en general esa neumonía por aspiración
Por ejemplo, ujú, mira lo que te voy a decir, ¿ya? Puede ser eh, en cierta parte controlada, posterior, ¿ya? Pero que ya estás eh, evitando que no aumente esa hipoventilación o que se obstruya, claro. ¿ya? En Entonces, ese caso, sí, ¿mm? en ese caso, por ejemplo, si tenemos un paciente ya con mucho mucus y necesitamos obviamente licuar eso, por así decirlo, de forma Sí, como coloquial, sí. podríamos poner tal vez un inhalador de fluticasona, Por ejemplo, sí, de todas maneras, porque ¿ya? eso es Así como vamos a estar previniendo un poco, un ¿cierto? corticoide, claro, y como que Claro, evita el edema y es, eso, ya. entonces, hay que tenerlo, escucha, muy buena el caso que pusiste porque está como uniendo más cosas, Ay, ¿ya? sí, es que ¿Ya? trato Entonces, como de... es que esa es la idea, en el fondo, no solamente dedicarte o quedarte con una información, ¿ya? Hay Ujú, que ser en la clínica, hay que ser súper amplio, ¿ya? sí, Entonces, claro, como sabes ya, en el fondo, o saben ya que esto puede producir esto, hay que tratar que se produzca el menor daño, ¿ya? claro. ¿Ya? Entonces, no, está súper bien ya, el caso, ¿ya? Súper, gracias, Doc. Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros siempre, y Ujú, eso es como complicado en el fondo en lo que es la farmacología, ¿ya? claro. Que a veces tú dices, no, es que vamos a usar esto, ¿ya? Y usamos un mucolítico, y después te encontrás con otro cuadro. Entonces, Claro. no es una panacea esta auto, ¿ya? Tienes que Mm. ver, eh, eh, pucha, a ver, Claro, lo que va a generar y evitar que genere tal vez como el efecto no deseado del medicamento. claro, claro. Eh, y también en el fondo está el uso de los mucolíticos, ¿ya? Ujú, Van a ayudar mucho más en la fase, eh, por ejemplo, si que tienes un poco de neumonía, ¿cierto? ajá, ¿Ya? En la fase subaguda te van a ayudar un poco más, ya, porque van a ser más fácil de expulsar, ¿ya? Mucho más fácil. ¿Ya? Para que esta acumulación del un poco más viscoso se fluidifique en el fondo, claro. ¿ya? Y, y bueno, como decías tú, eh, eh, yo lo usaría ahí, ya en ese Ujú, caso, ¿ya? Ahora, obviamente, hay que tener también el ojo con los broncoespasmos que se pueden producir, ¿no? ya, Entonces, y claro, obviamente si vemos que hay una respiración al tiro antibiótico, por ejemplo, ¿ya? Y sí, sí, corticoides, así que para evitar que haya esta ¿cómo se llama? Que se colapse en el fondo, claro. ¿ya? Así Ya, que, así que eso más o menos, ya, súper. ¿ya? Muchas gracias, Doc. No, de nada. Y lo otro quedamos espérate. Ah, pregunta mucolítico y los otros los expectorantes claro, van a bajar tensión superficial, ¿cierto? Para que estos sean eliminados con la tos, ¿ya? Muchas veces tendemos no- nosotros a como suprimir la tos, ¿cierto? ¿Ya? Pero no es lo ideal. La tos, si bien es un signo que puede decir que hay una irritación, también es un signo de defensa, ya que está eliminando cierta cantidad de mucus en el fondo, o de, o de sustancia que no pertenece en el fondo, a, a nivel pulmonar, ¿ya? En general, ¿ya? Esto hablando súper en general, ¿ya? Los fármacos respiratorios, ¿ya? Se van a emplear ¿para qué? Para mejorar la ventilación
general, reducir la inflamación bronquial, ¿ya? Eliminar secreciones o también controlar la tos. Eso estamos hablando en general. Ahora, lo que hablábamos recién, la elección del fármaco va a depender de la causa, ¿ya? Si la causa es infecciosa, alérgica, obstructiva, por ejemplo, o inflamatoria. Vamos a tener distintos fármacos, ¿ya? Que podemos utilizar. Entonces, por eso no sé si en todas o en casi todas las clases que hemos tenido, les trato de dar un enfoque más clínico, porque si no, claro, en el fondo, si no, en el fondo, oiga, este medicamento se usa para esto, este se usa para lo otro, este se usa para lo otro. Pucha, hay que tener, en el caso de nosotros, yo lo veo así, también un criterio clínico, ¿ya? ¿Ya? Repito otra vez, no es una receta de cocina, ¿ya? Tiene que estar la clínica metida muy cerca en la parte farmacológica. Perfecto. Volvamos un poco a lo que es los analépticos respiratorios, ¿ya? Los analépticos, ¿cierto? Son fármacos que van a estimular la respiración, ¿ya? Actuando sobre centro respiratorio en el sistema nervioso central, quimiorreceptores periféricos, como dijimos recién, a nivel aórtico, por ejemplo, ¿ya? Y dentro de los mecanismos neuromusculares de la respiración, ¿ya? A ese nivel vamos a actuar con los analépticos respiratorios, ¿ya? Parece el ejemplo que vimos recién ahora de los, de los neonatos, que es el, eh, en cesárea su utilización es como, no sé si rutinaria en el fondo, pero es utilizable, ¿ya? Bastante. Van a, dentro de su clasificación, ¿ya? Según su mecanismo de acción, ¿cierto? Los que van a ser estimulantes del centro respiratorio, ¿ya? Toxapram, ¿cierto? Teofilina, cafeína, también, ¿ya? Pero obviamente que nos vamos a tirar en lo que es el Toxapram. Y los estimulantes de los quimiorreceptores periféricos, ¿ya? En este caso, los estimulantes de los cuerpos carotídeos, ¿ya? Que van a ser como los eh, eh, más significativos, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes qué son los cuerpos carotídeos o no? O no mucho. ¿Ya? En el fondo, estos son quimiorreceptores, ¿ya? Que, 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 que se van a ubicar principalmente en la bifurcación de las arterias carótidas comunes y tienen un rol súper importante, ¿ya? Sería vital en lo que es regulación de la respiración y del equilibrio ácido-base, ¿ya? Entonces, son su- súper importantes, ¿ya? Tienen eh, células quimiosensibles, ¿ya? El, y, y ciertas células también que son parecidas a las células gliales, ¿ya? Eh, Son, por el fondo, quimioreceptores periféricos. Esos son, ¿ya? Que van a detectar cambios en qué? En la presión parcial de oxígeno, en la presión parcial de CO2 y en el pH sanguíneo, ¿ya? Y la función principal de estos cuerpos bacterios va a ser proteger al organismo de la hipoxia, ¿ya? Y mantener el equilibrio ventilatorio, ¿ya? Y ¿cómo la actúan? Ya van a detectar las disminuciones de oxígeno, ¿cierto? ¿Ya? Aumento de CO2 o también de ácidos. Y esto
como también lo vimos en otras clases, ¿qué va a hacer? Va a aumentar tanto la frecuencia respiratoria como la profundidad respiratoria, ¿ya? O sea, va a haber un, un estímulo de la ventilación, ¿ya? Entonces, estas se activan rápidamente cuando baja la presión de oxígeno, súper rápido, ¿ya? Em, Así que, en el fondo, y estas son las estructuras que va a estimular, ¿cierto? En este caso que veíamos, el piviram, o sea, el doxapram, ¿ya? ¿Para qué? Para inducir esta respiración, ¿ya? Entonces, el, eh, échenle una picadilla a los cuerpos cautivos también, porque para influir directamente sobre la respiración, de todas maneras, ¿ya? Así que eso, para que lo considere. Entonces, el Toxapan, ¿cierto? Va a haber una estimulación directa del centro respiratorio y una activación de los quimiorreceptores carotidios y aórticos, ¿ya? Por esa parte se va a producir esta estimulación. Se va a indicar cuando hay depresión respiratoria post-anestésica, apnea neonatal, ¿ya? Claro, también como soporte en caso de insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, ¿ya? Pero lo más común va a ser en apnea neonatal, de todas maneras, y de depresión post-anestésica. Aquí están las dosis, más o menos, ¿ya? Perro, gato, equino, bovino, ¿ya? Acuérdense que es intravenosa o intravenosa, ¿ya? Esa es su fortificación, más o menos, ¿ya? Que mira, si tiene un amplio rango, por ejemplo, perros y gatos, de 1 a 5 miligramos por kilo. Entonces, hay que estar ahí, como lo decía, en la clínica, para ver en el fondo cuál es la dosis que vamos a usar. Como lo decía también, tiene efectos adversos que puede ser por su sobreexplicación, ya que va a haber hipertensión, taquicardia, inquietud, temblores también, ¿ya? Pero en el fondo, como lo estamos usando algo, algo mayor, en el fondo, ¿ya? Y no en general no va a haber una sobredosificación. Dentro de lo mismo, tenemos otro fármaco que actúa más o menos parecido que es la teofilina, ¿ya? Que en este caso, su mecanismo de acción va a ser inhibición de la fosfodiesterasa, ¿ya? Va a haber un antagonismo también de los receptores de adenosina y una estimulación del centro respiratorio, en ese sentido, ¿ya? Acá se da en un caso en un cuadro que es bastante común, por decirlo así, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el COPD, ¿ya? Y eso se da harto en equino, ¿ya? Entonces, como les decía, otro fármaco, ¿ya? Que nos va a producir misma acción, esto, estimulación del centro respiratorio, pero por otro lado, por otro mecanismo, ¿ya? Las, las dosis son más o menos es esa que están ahí, ¿ya? Y también va a tener ciertos efectos adversos, ¿ya? Como excitación, taquicardia, arritmia, ¿ya? Y también molestias gastrointestinales, ¿ya? Aunque lo consideren dentro del caso de que tengan que salir, ¿ya? También.
eh, cafeína, ¿no? También, ¿ya? Mecanismo de acción también, estimulación central, ¿ya? Pero el, también indicada en apnea, ¿ya? En el caso del neonato, ¿ya? Y, y su dosis también hay. Lo que quiero que les quede no es el mecanismo de acción. En este caso va a ser estimulación central, ¿ya? Del centro respiratorio. Así que esa es como la... Y lo mismo, efecto adverso, va a haber taquicardia, inquietud, tremor, que ustedes tienen que conocer esos efectos adversos también, porque bueno, cuando usan el medicamento, saber que eso puede ocurrir. Ya, aquí, como decíamos, en el fondo, ¿dónde se van a indicar estos analéticos? ¿Ya? Em, ejemplo, represión respiratoria post-anestésica, por ejemplo. ¿Ya? Sobredosis de depresores del sistema nervioso central, ¿como cuál? ¿Se acuerdan? No se acuerdan mucho. Acuérdense, estos están los barbitúricos, por ejemplo, ¿ya? Tiopental, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eh, benzo- El propofol también lo benzodiazepinas también, genera. el propofol también, ¿ya? Ciertos opioides, El ¿ya? fentanilo. En general, ¿ya? Fentanilo, el tramadol, Mm, morfina, todo la eso. morfina. Entonces también en esa parte ustedes tienen que saber ya si hay una depresión respiratoria, ¿cierto? Ah, lo podemos usar en este caso. ¿Ya? Así que, ven cómo se van uniendo ciertas cosas, ¿ya? Estas cosas, que vamos como hilando las cosas, ¿ya? Em, también se puede producir con la ketamina también, ¿ya? Esta, esta apnea, ¿no? Esta represión respirato- respiratoria, ¿ya? La silacina también. La axila también, ¿ya? La axila igual, ¿ya? Por eso actúan como son alfa 2 agonistas, Ujú, ¿ya? Es por otro lado. Ahora, lo raro aquí en el fondo, la ketamina, ¿ya? ¿Cierto? Que produce una anestesia disociativa, ¿cierto? Puede aumentar, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, ¿ya? Y la presión arterial, ujú. pero aún así es depresora a nivel cortical, ¿ya? Entonces, por eso se produce esa alteración respiratoria también, ¿ya? No sé si lo que trabajan en clínica le ha pasado de repente apnea por ketamina. ¿Sabes? Que suele pasar. Suele pasar. Sí, ¿Sí? bajan la frecuencia respiratoria muchas veces Sí. Vale. y Pero de en repente es forma, mucho. sí, sí, y en forma paradojal aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Claro. ¿Ok? Es como hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? Claro, uno lo La, asume muchas veces a que, ¿cómo se llama? A que hay un control como del dolor en el paciente cuando está como con infusiones de ketamina claro, y pero como de no, relajación. sí, sí, pero el CIT también va a actuar para que sepan igual a nivel cortical, ¿ya? Por eso se produce esa depresión respiratoria. Ujú.
¿ah? Ah, ya. Ok. ¿Ya? Así que para que sumen más, más información a su bagaje. ¿Ya? Ya, ¿no? Apnea neonatal, tratamiento crónico, ya. Ah, y esto, tratamiento crónico en el caso del COPD, ¿ya? La que decía, y en insuficiencia respiratoria crónica, ¿ya? Y no sé, yo no lo manejo mucho, no lo he visto mucho en lo que es apnea del sueño, yo no, la verdad es que no, pero sí en COPD, ¿ya? Y en insuficiencia resp- respiratoria crónica, ¿ya? Puede andar, puede dar unos buenos resultados. Ya, como decíamos, puede producir hiperexcitación, arritmias cardíacas, convulsiones, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber una buena monitorización, ¿ya? Durante su administración, ¿ya? Como en todos los casos que hemos visto antes, ¿ya? Que les digo yo, tiene que haber una monitorización, tiene que haber en el fondo ajuste de dosis también, ¿ya? Así que hay que lo tengan en consideración. Acá también hay unos aspectos que van a ser específicos por especie, ¿ya? En el caso de los pequeños animales, ¿ya? Tienen mayor sensibilidad a ciertos efectos adversos, ¿ya? Por lo tanto, requieren una necesidad de monitorización súper buena, súper encima, ¿ya? Una muy buena monitorización. Y claro, obviamente requieren ajuste de dosis, esto según peso exacto. Eso sería lo ideal. Ahora, en el plan de animales, ya aquí hay una consideración también costo-beneficio, porque las dosis son mucho mayores, obviamente. ¿Ya? Y claro, las dosis tienen que estar también ajustadas a la masa corporal, de todas maneras. Recordemos que el neonato ya van a tener mayor sensibilidad a los fármacos, ¿ya? Por lo tanto, van a requerir una mejor y una más periódica monitorización, ¿ya? Y ajuste de dosis también súper específico, ¿ya? Broncodilatadores. Ya, ¿qué más? ¿Quieren descansar un ratito? ¿O también? Yo personalmente me quiero hacer un café. Ya. Ya, No sé son los las, demás. son las 9:10. A las 9:20. ¿Estamos? Ya. Ya. Ok, ok. Vamos a ponerle pausa. Ahí, Ujú. pausa, ya. Ya. Continuando, vamos a ver un poco los broncodilatadores. ¿Ya? Que recordemos que son beta 2 agonistas. ¿Ya? Eh, y dentro de estos fármacos tenemos el salbutamol, ¿cierto? Eh, clenbuterol, serbutamina también, ¿ya? Y esto su mecanismo de acción, ¿ya? Va a haber una estimulación selectiva de los receptores beta 2 adrenérgicos, ¿ya? Produciendo, ¿cierto? Broncodilatación, ¿ya? Por relajación del músculo liso bronquial, ¿ya? Y por lo tanto, mejorando el flujo aéreo, ¿ya? Son herramientas súper fundamentales para el manejo de patología respiratoria, ¿ya? Eh, y que
y que nos van a ayudar en el fondo en todos estos cuadros cuando hay broncoespasmo, por ejemplo, asma felina, ¿ya? Una bronquitis crónica, ¿cierto? ¿Ya? Y claro, esto, como les decía, van a producir relajación del músculo liso, ¿cierto? ¿Ya? Generando broncodilatación, ¿ya? Eh, además van a disminuir la liberación de mediadores inflamatorios ta- también. Y van a mejorar la actividad mucociliar también. Entonces, va, eh, va a actuar por harto lado en el fondo. ¿Ya? Los efectos principales, ¿cierto? Broncodilatación potente, disminución de la resistencia de las vías aéreas, aumento del flujo respiratorio y reducción del broncoespasmo. ¿Ya? Eh, Como dije, que me ocurre parece, ¿ya? Van a relajar el músculo del piso, ¿cierto? Ya aumentando el flujo aéreo y reduciendo la resistencia. Aquí hay un cuadrito para que lo vean ustedes, ¿ya? Que son las distintas clases de broncodilatadores, ¿ya? Los agonistas beta 2 adrenérgicos, ¿cierto? Que van a producir relajación bronquial, los anticolinérgicos, ¿ya? Que van en el fondo a bloquear los receptores muscarínicos, ¿cierto? El músculo liso, como el caso de la atropina, ¿ya? Y las metilsantinas, que van a inhibir la fosfodiesterasa, ¿ya? Aumentando AMP, AMPC cíclico, ¿ya? El caso de la teofilina, por ejemplo, o la aminofilina. Doc, Sí. consulta ahí en la budesonida o o el fluticasona, Ya, entraría son glucocorticoides sí. o no, O sea, que son es como antiinflamatorios o no. es un corticoide, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Que se usa principalmente ¿para qué? Para controlar la inflamación crónica de las vías aéreas, ¿ya? Para eso es, ¿ya? Ya. Ahora, a diferencia de los broncodilatadores, ¿ya? No va a actuar de inmediato. Esa es la diferencia, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque su función va a ser ¿cuál? Modular la respuesta inflamatoria a mediano plazo. ¿Ok? Ah, ya, porque tengo entendido que el salbutamol es como medicamento de rescate y la budesonida con el fluticasona es como más a largo plazo, o sea, de hecho Lo que como que el te efecto decía se ve en yo, 1 o 2 días. Mm. sí, lo que te decía. Uno en el fondo, por ejemplo, salbutamol, te produce broncodilatación al tiro, al tiro. Pero, pero en este caso, en el fondo, su función, como te decía, es modular la respuesta inflamatoria a mediano plazo. ¿Ya? Ah, ya, Va por ese nivel, ¿ya? ya, entiendo. Porque controla la inflamación crónica, ¿ya? Es el punto, Ya, Doc. ¿ya? Muchas gracias. De nada. Eh, Como decíamos en el cuadro también hay metilsantinas, ya con la teofilina, aquí va a haber una inhibición, ¿cierto? De la fosfodiesterasa, ¿ya? Aquí su uso, tratamiento de la enfermedad bronquial crónica, por ejemplo, ¿ya? Y el- no, son otras formas para hacer este mecanismo, ¿ya? En el caso de los mucolíticos y expectorantes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, mitomycina, ambroxol, ¿ya?
que este el mecanismo que se va a usar acá va a ser la ruptura de los enlaces trisulfuro, ¿ya? De las mucoproteínas. Entonces, esto lo vamos a utilizar en secreciones bronquiales espesas, ¿cierto? Bronquitis crónica, ¿ya? Siempre que haya cierto secreciones, ¿ya? Secreciones más espesas que no se puedan eliminar, ¿ya? Ahora, claro, efectivamente, como decía, puede haber algún riesgo de que haya neumonía por aspiración, ¿ya? Pero obviamente eso tenemos que verlo ahí en la clínica, ¿ya? Si es que realmente no se puede, no se puede eliminar por forma normal, ¿eh? No, ya va a haber que utilizarlo igual, pero obviamente con con una muy buena monitorización, ¿ya? Doc, Sí, perdón sí. que lo moleste Consulte, tanto. consulte. Esa es la idea, Em, consulte. en el caso, por ejemplo, de las neumonías o neumonías por Ya, aspiración, ya. también se puede utilizar la minofilina como nebulización. La aminofilina, Amino. ya, como nebulización. Mm, espérame. Ujú, Ya que en este caso, espérame, estoy buscando la vuelta de la aminofilina. ujú. Ya, tú me dices como nebulización, Sí, ya. ¿se puede? Mm, a ver. Bueno, podría ser, porque también podría actuar como un broncodilatador, Ujú, ¿ya? Pero a la vez como un estimulante del centro respiratorio, ujú. ¿ya? Por ahí podría ser, ¿ya? Porque, a ver, ya, claro, produce un broncodilatación, ¿cierto? Hay Ujú. una estimulación respiratoria, lo que sí, sí, sé que sí. Sí, sería pese a que hoy podríamos preferir otros medicamentos, pero, Claro. pero, pero se puede usar. ¿Ah? Ahora, cuál es lo fome en este caso? ¿Ya? Es que Ujú. tiene un estrecho rango terapéutico. Mm, ¿Ok? Entonces, ese es podría ser, ¿ya? Por el estrecho rango, ¿ya? Que tiene. ya. ¿Ya? Pero obviamente si lo usas con las dosis en el fondo eh, normales, ¿ya? Ujú. No debiera, pero sí tiene un súper estrecho rango de, de uso, ¿ya? ¿Y qué Ya. te va a producir? Te produce taquicardia, produce arritmia también. Ah, y en gato, ¿ya? Por tener precaución especial igual, ¿ya? Porque el gato es Mm, más sensible a los efectos adversos, ¿ya? claro. Y ahora, si estás usando, por ejemplo, salbutamol, ¿ya? Y utilizas también estos medicamentos, te pueden potenciar las arritmias, en todo caso, Claro. ¿ya? De todas Ya. maneras. Así que, pero sí, o sea, se puede usar con eso que te decía yo, porque igual produce broncodilatación, igual Mm, produce estimulación respiratoria, pero lo que sí. Pero cuidado usarlo en pacientes que tengan problemas cardíacos, porque tiene un efecto también diurético y aumenta el gasto cardíaco también. claro, por Pero ejemplo, en pacientes eh, cardíacos con edema cardiogénico hemos utilizado nebulizaciones, pero con furo. ya, ya, ya. Concuerdo contigo. Sí, sí, podría ser así. Te evitas el aumento del gasto,
las arritmias claro. también podría Mm. ser. Sí, pero Sí, pues sí. la mino como que me tenía la duda. Mm. Mira, solamente por esas causas nomás no lo usaría, sobre todo Ya, por su estrecho rango terapéutico, podría ser. ya, Pero sí, sí, se puede usar, de ya, todas maneras. súper. Ya, Gracias, Doc. nada. Em, ya. Estos mucolíticos, ¿cierto? Van a facilitar la eliminación, ¿ya? De secreciones, ¿ya? Mejorando en sí la ventilación, ¿cierto? Y produciendo también un poco la tos, ¿ya? Mucolíticos, recordemos que rompen los enlaces de sulfuro, ¿cierto? Y los expectorantes aumentan un poco la fluidez de la secreción, ¿ya? Haciendo que sea más fácil eliminarlos por la tos, ¿ya? Por ejemplo, hay uno bien común que se usa, estamos Fenolin, que anda bastante bien, ya que es Promexin. En el caso de los expectorantes, ¿ya? ¿Cuál es la acción aquí? Es que hay una estimulación de la secreción bronquial y de la actividad ciliar, ¿ya? Entonces, para que haya más eliminación, en el fondo, tanto por los cilios como la secreción bronquial, ¿ya? Y su uso lo vamos a usar más que cuando hay cierta tos productiva, en el fondo, bronquitis, no lo podemos usar más, ¿no? Eh, Dentro de los también que podemos usar a nivel respiratorio para hacer los antiinflamatorios, ¿ya? Que aquí en el caso de la fluticasona, por ejemplo, que veíamos hace un rato atrás, ¿ya? Aquí son corticosteroides que van a ser inhalados, ¿ya? Como la fluticasona, beclometasona, por ejemplo, ¿ya? Y cuál es su ventaja aquí, pensando en los corticoides, que tienen su acción local, por lo tanto tienen menor efecto sistémico, porque van a ser, en el fondo, acción local, ¿ya? Por lo tanto, esto lo vamos a usar en qué? Amafelina, por ejemplo, ya, enfermedad inflamatoria de la actividad en caballo, ya, y aquí tiene que haber una técnica, ¿cierto? Tiene que ir dependiendo de la especie, obviamente, ¿ya? Para hacer, para hacer esta inhalación, ¿ya? Y esto funciona harto, ¿ya? Es bien, ¿cómo se llama? Común para utilización y como tratamiento coadyuvante para estos tratamientos respiratorios, ¿ya? Anda bastante bien con todos los, como se puede usar. Aquí, por ejemplo, en caballos tenemos como un bozal, al fondo con esa inhalación, ¿ya? Anda bastante bien, funciona bien. Ahora, también podemos usar corticosteroides en forma sistémica, de todas maneras, ¿ya? Como prednisolona, dexametasona, por ejemplo, ya en crisis asmáticas más severas, más agudas, ¿ya? O en un estado inflamatorio agudo a nivel respiratorio. Ahora, ojo, como sabemos ya que tienen estos corticosteroides, ¿cierto? Tienen efectos inmunosupresores, ¿no? Por lo tanto, puede haber algún riesgo de que haya infecciones oportunistas, ¿ya? Esto no es que no lo usemos, sino que tenemos que saber que esto puede pasar, puede haber, puede estar esta condición. En el caso de los antitusígenos o antitusivos, ¿ya? Van a suprimir el reflejo de la tos, ¿ya? Ya sea actuando donde, a nivel central, ¿ya? O sobre los receptores periféricos, ¿ya? Acá hay que tener ojo porque, como decíamos
ante la tos, ¿ya? Es cumple una función protectora, ¿ya? Entonces tenemos que ver bien cuando uso algo como una visión racional, ¿ya? Cuando la tos no está cumpliendo una función protectora, ¿ya? O está generando una, una, un, eh, una alteración ya en, en el animal, ¿ya? Y aquí en el fondo también podemos usar, como decíamos, eh, antihistamínicos, ¿ya? A nivel que esto lo podemos para otro nivel, antihistamínicos en el fondo, que son súper útiles en alergia respiratoria, ¿ya? Y, claro, usan el fondo de dexametasona, prednisolona, como nosotros decían, para la inflamación bronquial, ¿ya? Y el edema también, que va a ser. Ahora, también aquí se puede dar el caso de que usemos algunos antimicrobianos, ¿ya? Pero de forma inhalatoria, ¿ya? Em, Aquí en procesos en el fondo infecciosos en la vía respiratoria, ¿ya? Se pueden usar mediante nebulización, mediante inhalación. ¿Con con qué objetivo en el fondo? Es que alcanzar dosis altas, ¿cierto? En el árbol bronquial, ¿ya? Y alveolar. Por lo tanto, reduciendo en cierta manera todo lo que es efectos adversos sistémicos, ¿ya? Eh, Esto sí, tengámoslo en cuenta, se usa más en pacientes que van a estar hospitalizados, ¿ya? Pa- Patologías respiratorias que son más complejas, ¿ya? O en caso donde queremos un tratamiento local, efectivo. ¿Ya? Como decía, tiene ciertas ventajas como es alta concentración local, ¿ya? Menor toxicidad sistémica, ¿ya? Eh, y, y tiene en el fondo menor desarrollo de efectos adversos clásicos, como por ejemplo tóxico renal, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Lo que más vamos a usar acá va a ser gentamicina, por ejemplo, ¿ya? Amicacina también, en casos más severos, ¿ya? Eh, y pucha, eso tiene excelente eh, penetración en secreciones purulentas, por ejemplo, ¿ya? Y, y claro, el poder toxicidad que tenga va a depender de la concentración, ¿no? Así que es una buena opción dentro de todos los tratamientos cuando hay alguna infección localizada no, a nivel pulmonar, ¿ya? Ahora, como en todos lo- lo- los casos, cuando los tratamientos también de animales, tenemos que considerar como yo lo he dicho antes, la especie, las particularidades fisiológicas, ¿cierto? El tipo y cuán grave va a ser la patología que estamos tratando, el estado del paciente, ya si tiene alguna enfermedad que estén en conjunto con el cuadro que estamos tratando, ya los costos y lo fácil que va a ser o difícil que va a ser cierto tratamiento, ¿cierto? ¿Ya? Y obviamente necesitamos hacer un diagnóstico súper preciso, ¿ya? Antes de iniciar un tratamiento, ¿ya? Porque obviamente eso tiene que ser de uso racional. O sea, vamos a buscar qué medicamento nos va a servir más, ¿dónde? Para ese caso, para ese paciente, para ese individuo, ¿ya? Tiene que ser también entre las dos dosis y duraciones
adecuadas, obviamente, ¿ya? Y que tenga una buena monitorización, ¿ya? ¿Por qué? Porque como vimos, hay hartos medicamentos que pueden producir efectos adversos. Entonces, tiene que haber una monitorización activa. Y claro, obviamente según la evolución del cuadro, vamos a ir ajustando las dosis, ajustando el tratamiento según la evolución que tenga. Así que estaríamos ahí con la clase. No sé, ojalá les haya gustado y le hayan quedado algunas dudas que tenían un poco más claras, ¿ya? Así que vayan a descansar, ¿no? Muchas gracias, Doc. Ya, Ya, que profe, descansen, gracias. cuídense y nos estamos viendo, ¿ya? Chao, profe. Así que, Ya, chao, chao, chao. profe. Buenas Cuídese. noches. También, buenas noches. Buenas noches.